buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia, porque realmente vosotros sois los que hacéis posible cada Congreso Nacional. Muchas gracias a la Federación Espírita Española por darme la oportunidad una vez más de estar aquí delante de todos vosotros. Doy siempre las gracias a Nenúfar, mi compañera en esta jornada terrestre, por toda su paciencia y por todas las horas de convivencia familiar que me permite robarle para dedicarme al estudio y a la divulgación de la doctrina espírita. Y por encima de todos, gracias a la espiritualidad amiga, que a pesar de mis muchas imperfecciones, me continúa dando muchas oportunidades de trabajo y de servicio. Y no olvido, por supuesto, a mis queridos compañeros de CEAS de Barcelona por todas las tonterías que me tienen que continuar aguantando año tras año. Morir en la infancia, los niños en la espiritualidad. La muerte de un hijo pequeño es, con toda seguridad, el mayor y más profundo dolor que unos padres van a poder sentir, produciéndose al mismo tiempo, cada vez que ello ocurre, desconcierto y conmoción en la sociedad en general. Cuando la muerte arrebata a los padres, aquellos que se encuentran en plena infancia, alterando el orden natural de la vida, surgen inevitablemente una serie de dudas y de interrogantes angustiosos, martilleando la mente, llevando a veces a negar la justicia divina o incluso la propia existencia de Dios, especialmente si esa familia, si esos padres no disponen de una base espiritual sólida. ¿Por qué nuestro hijo tan pequeño e inocente? ¿Por qué la muerte a tan temprana edad cuando todavía queda toda una vida por delante? ¿Por qué la muerte no me llevó a mí en lugar de a él? ¿Por qué ha ocurrido esto, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las preguntas, las dudas, las inquietudes son muchas, mas la serenidad, las respuestas y el esclarecimiento, en líneas generales, solamente vendrán con el paso del tiempo. Por mucho que intentemos ofrecer alguna explicación, alguna respuesta para las muertes en la etapa infantil, es totalmente lógico y comprensible que siempre quede en el aire un sentimiento de duda, de incertidumbre y de incomprensión, haciendo que los padres, los familiares, no raras veces modifiquen sus puntos de vista, sus conceptos sobre la vida y sobre la muerte, tratando bien, por un lado, de aceptar los designios divinos o bien, por el contrario, de rebelarse ante ellos en un proceso particular e individual que forma parte de cada uno. Nos dice el mentor espiritual Emmanuel que muchos problemas, observados exclusivamente desde el lado físico, se asemejan a enigmas de solución imposible. Sin embargo, examinados desde el punto de vista de la inmortalidad y del burilamiento progresivo del alma, es posible entender que el espíritu en evolución puede solicitar conscientemente ciertas experiencias o ser inducido a ellas en beneficio propio. Porque la vida, contemplada desde el plano físico hacia el plano espiritual, está llena de muchas incógnitas e incertidumbres, porque estamos muy limitados en nuestra capacidad de entendimiento y de percepción. Sin embargo, al revés, es decir, contemplando la vida desde el plano espiritual hacia el plano físico, eso ya es muy diferente. Por tanto, si la búsqueda de estas respuestas no abarca la visión espiritual sobre la vida y sobre la muerte, entendiendo a ese ser pequeño, a ese niño, como lo que realmente es en esencia, un espíritu inmortal con toda una trayectoria y con todo un bagaje acumulado, lleno de aciertos y de errores, nunca se podrá llegar verdaderamente a una razón, a una explicación que por lo menos aporte algo de luz, algo de consuelo y de esperanza. Vamos a ver ahora en el libro de los Espíritus dos puntos muy interesantes que nos tienen que ayudar a entender mejor quién puede ser ese niño de hoy. Por un lado nos dicen que el espíritu de un niño muerto en edad temprana puede estar más adelantado que el de un adulto, porque puede haber vivido más, adquirido mayor experiencia y progresado más.
y nos complementan diciendo que el hecho de que un niño muera en edad temprana no por ello quiere decir que pertenezca a una categoría superior, porque la pureza no viene dada por el hecho de ser un niño, sino por haber progresado mucho ya con anterioridad. Es preciso entonces que comprendamos que ese niño de hoy, repito, es un espíritu inmortal, ocupando temporalmente un cuerpecito físico de niño, y que está aquí exactamente como todos nosotros, para cumplir una etapa más en ese viaje incesante del espíritu hacia la perfección, alternando experiencias como encarnado y como desencarnado, con las adquisiciones y con las necesidades de cada tiempo. Y comprendamos también, por favor, que la vida humana posee una ley general, un entendimiento superior, que la organiza, la instruye y la guía, buscando siempre, siempre, siempre un bien mayor para todos los involucrados. Bien, ¿qué posibles explicaciones, según todo ello, podemos ofrecer para tratar de explicar de alguna manera las muertes en plena etapa infantil? Antes de entrar de lleno en este tema, me gustaría que quedara bien fundamentada una base que, por lo menos para nosotros espiritistas, ha de ser inamovible. Si verdaderamente creemos en un Dios justo, bueno, misericordioso y lleno de sabiduría, que ama por encima de todo a sus criaturas, hemos de aceptar que alguna razón justa y sabia existe para explicar las muertes infantiles, aunque, por supuesto, en la mayoría de las veces ella pueda escapar a nuestra comprensión más inmediata. Los motivos para las muertes en plena etapa infantil evidentemente pueden variar. No olvidemos, como siempre me gusta insistir en ello, que cada caso es un caso distinto, no siendo a veces posible, debido básicamente a nuestra gran ignorancia sobre la realidad de la vida espiritual, definir con exactitud los motivos y las circunstancias por las que un niño o unos padres pasan por estas situaciones. Se plantea directamente la siguiente cuestión en el Libro de los Espíritus: ¿por qué se interrumpe con frecuencia la vida en la infancia? Y nos dan la siguiente respuesta: la duración de la vida de un niño puede ser para el espíritu que está encarnado el complemento de una existencia interrumpida antes del tiempo marcado. Y por otro lado, su muerte es con frecuencia una prueba o una expiación para los padres. Por tanto, vemos que existen dos causas principales, ambas vinculadas a errores de existencias anteriores, para explicar la muerte en plena etapa infantil. Por un lado, nos dicen que ese niño que ha muerto en tan temprana edad ha venido a completar un periodo anterior interrumpido de manera indebida, y que al mismo tiempo esa situación puede ser como una prueba o una expiación para los padres. Vamos a ver, en cuanto al espíritu del niño, se tratará en muchísimas ocasiones de entidades que en una existencia anterior recurrieron al suicidio para huir de los deberes de la vida, abandonándola antes del tiempo previsto, y que han reencarnado ahora para que aquel periodo sea estabilizado dentro del equilibrio. Se tratará en estos casos, por supuesto, de reencarnaciones cortas, con unos fines terapéuticos que se presentan como una solución de emergencia para el espíritu que anteriormente se suicidó, siendo necesarias además, y es importante que lo entendamos, para su reajustamiento mental y para la reestructuración de su cuerpo espiritual, de su periespíritu, tremendamente dañado por el acto suicida, permitiéndole a partir de ahí a veces reencarnar de nuevo en breve, pero ya en mejores condiciones que antes. Y para esos padres que ante la partida de su hijo pequeño han quedado con el corazón completamente destrozado, veremos que también muchas veces estarán comprometidos ante la ley de causa y efecto por diferentes motivos. Podría tratarse, por ejemplo, de padres que en el pasado hayan contribuido para que aquel que hoy ha sido su hijo cometiera anteriormente ese suicidio, generándose todo el sufrimiento de hoy. Podría tratarse también de padres que en el pasado
menospreciaran totalmente la paternidad y la maternidad, y que tengan que aprender ahora, por la pérdida de ese hijo destinado a la muerte prematura, a respetar y a valorar aquello que antes rechazaron. Y podría tratarse, entre otros supuestos también, de padres que ante la muerte de su hijo se vean forzados a pasar por una serie de experiencias que les va a enseñar a respetar al prójimo y a entender todo el dolor que otras personas hayan vivido en esa misma situación y de la que ellos, de una u otra manera, pudieron haber sido los causantes. Por tanto, vemos que en relación a los padres, estos sucesos tienen un aspecto eminentemente pedagógico, con el objetivo de llevarlos hacia la renovación moral, haciéndoles reflexionar acerca del propósito mayor de la vida, aunque al principio es más que comprensible, se pueda partir de una situación de rebeldía y de inconformismo. Y de este modo, por la unión de esos hijos que van a morir en plena infancia y de esos padres necesitados de reajustamientos y de rectificaciones, la ley divina se manifiesta y permite que el equilibrio sea restablecido. Vamos a ver ahora otra cuestión muy interesante. Casos donde ese niño que muere en plena infancia es un espíritu que ha reencarnado voluntariamente, siendo totalmente consciente de que va a vivir muy pocos años en la carne, porque así lo ha pedido él, y lo hace básicamente por amor, atendiendo a servicios de sublimación y de auxilio muy concretos. Nos dice André Luiz: conocemos grandes almas que renacieron en la tierra por brevísimo plazo, simplemente con el objetivo de despertar a corazones queridos para la adquisición de valores morales, recobrando, poco después de llevado a cabo el servicio, la respectiva presencia que le era habitual. Se tratará de espíritus, por supuesto, ya de cierta elevación, que con su muerte van a traer muchas enseñanzas y la oportunidad de trabajo y de ascensión a varias personas de todo su entorno, haciendo que reflexionen e inicien su renovación moral. Se tratará de enseñanzas que empiezan con el nacimiento de ese bebé, con la reencarnación de ese espíritu, y enseñanzas que solamente pueden ser completadas con la muerte de ese niño, con la desencarnación de ese espíritu. Son espíritus, como nos ha dicho André Luiz, que al desencarnar rápidamente van a retomar su configuración y sus facultades de adulto, acompañando y amparando con inmensa alegría desde el plano espiritual todas las situaciones y progreso de esos seres queridos que han quedado momentáneamente aquí en la esfera física. Bien, estas tres posibles causas de las que hemos salvado hasta ahora para tratar de justificar la muerte en plena etapa infantil son desencarnaciones ya previstas, que ocurren, las dos primeras, por factores enmarcados dentro del histórico espiritual del espíritu, y la que acabamos de ver ahora últimamente planteada como una misión en concreto para ayudar a un tercero o a unos terceros. Es decir, que en estos tres casos la muerte en plena etapa infantil ya fue objeto de total previsión y programación desde el plano espiritual. Sin embargo, veremos que otras muchas veces se producen muertes en plena infancia corporal que en absoluto están planteadas ni previstas desde el mundo espiritual. Nos esclarece la extraordinaria mujer y médium Ivonne Amaral Pereira que la desencarnación en la infancia se verifica muchas veces por cualquier accidente material, muy propio de la organización humana y de las condiciones precarias de la vida planetaria, en un ambiente hostil donde existe la posibilidad de toda y de cualquier prueba o accidente. Y por otro lado, el ministro Clarencio, en el libro Entre la Tierra y el Cielo, nos confirma que efectivamente un niño puede desencarnar fuera del tiempo previsto para su liberación. Nos explica diciendo que aunque hay un programa estructurado en la espiritualidad para nuestras tareas humanas, sin embargo, en muchas circunstancias, la negligencia y la irreflexión de los padres son responsables por el fracaso de los hijos.
Aquí al momento habría que recordar que nuestro querido planeta Tierra es un mundo inferior, un mundo de expiación y de pruebas, sujeto a imprevisiones, a mudanzas y especialmente a comportamientos equivocados e irresponsables de algunas personas que en cualquier momento pueden comprometer la seguridad y estabilidad de los más pequeños e indefensos. En el mencionado libro, Entre la tierra y el cielo, Blandina, el espíritu responsable por el hogar de bendición, nos afirma que la mayoría de las madres que hay en la tierra está formada por una sublime falange de almas destinadas al sacrificio, a la renuncia e incluso a morir por los hijos que la providencia divina les ha confiado. Pero que, por otro lado, existen todavía mujeres cuyo corazón se encuentra en plena sombra. Blandina define a esas mujeres diciendo que se trata de más hembras que madres, que desentendiéndose, despreocupándose totalmente de sus hijitos, de una u otra manera les favorece la muerte. Y Blandina termina su primera intervención con una frase terrible, durísima, que nos tiene que hacer reflexionar. Nos afirma Blandina que el infanticidio inconsciente e indirecto es ampliamente practicado en el mundo. Y nos pone algunos ejemplos. Nos dice, por un lado, tenemos hermanas que por nutrir pensamientos infelices envenenan la leche materna, comprometiendo la estabilidad orgánica de los recién nacidos. Y otro ejemplo que nos pone, vemos a matrimonios que a través de riñas continuas proyectan rayos magnéticos de naturaleza mortal sobre sus tiernos hijos, arruinándoles la salud. Blandina, finalmente, se lamenta afirmando que aunque en algunas ocasiones consiguen restablecer la armonía, con la deseable recuperación de ese niño, sin embargo, otras muchas veces se ven forzados desde la espiritualidad a asistir al malogro de todos sus propósitos y de todos sus esfuerzos. En definitiva, llegamos poco a poco a la siguiente cuestión planteada en el libro de los Espíritus. ¿Qué le sucede entonces al espíritu de ese niño que ha muerto en edad temprana? Y la respuesta que nos da la espiritualidad amiga puede parecer obvia, pero es clara, simple y concreta. Nos dice que ese espíritu debe volver a empezar una nueva existencia. Y es que efectivamente no puede ser de otra manera, porque la reencarnación es un agente de progreso, es una ley natural y divina. Por tanto, ese espíritu que desencarnó en la infancia, ocurriera ese hecho por el motivo que fuera, antes o después deberá retomar un nuevo cuerpecito físico para proseguir con sus compromisos adquiridos allá donde fueron interrumpidos, encontrándose, sin duda, con nuevas y valiosas oportunidades de aprender y de progresar. Bien, pero ¿qué sucede o qué puede suceder en ese intervalo de tiempo desde que se produce la muerte del niño, la desencarnación del espíritu, y ese espíritu vuelve a reencarnar? Cuestión sumamente interesante. Empezar diciendo que André Luiz nos informa de que los niños que mueren son recogidos en instituciones apropiadas, no encontrándose por ello espíritus de niños desamparados en la espiritualidad, pues no estando todavía desenvueltos psíquica y físicamente, la providencia divina se va a manifestar amparándoles, proporcionándoles abrigo y protección. Y yo quiero, por favor, que hagamos la siguiente reflexión. Si aquí en la Tierra, repetimos, un mundo atrasado, un mundo de pruebas y expiaciones, en líneas generales, las imperfectas leyes humanas ya amparan y protegen en la mayoría de las partes del mundo a los más pequeños, ¿qué no hará Dios Padre Creador, que es todo amor, para amparar y proteger a estos pequeños en los planos espirituales? En consecuencia, los niños al morir serán asistidos por equipos especializados que los van a auxiliar en los posibles traumas ocasionados como consecuencia de la desencarnación, así como en el tratamiento de secuelas derivadas de alguna enfermedad o de alguna deficiencia, en definitiva, de las dificultades propias y de las necesidades particulares que presente cada uno de ellos, buscando el objetivo de que la criatura gradualmente se vaya adaptando a la vida espiritual.
Vamos a sentar ahora una regla muy general. Lo dejo bien claro, con las variaciones, matizaciones y flexibilidades que ella pueda ofrecer. Vamos a ver, teniendo en cuenta que la reencarnación, físicamente hablando, espiritualmente hablando, ya sería otro tema diferente, que la reencarnación, físicamente hablando, se inicia en el instante en que un espermatozoide fecunda un óvulo y entonces el espíritu se une, es ligado a la materia, a esa primera célula, el cigoto, y termina todo ese proceso aproximadamente a los 7 años de edad, con la total integración del conjunto espíritu, periespíritu, cuerpo físico, digamos, cuanto más pronto ocurra la desencarnación dentro de ese periodo, más fácil y posible es que el espíritu retome en el plano espiritual la apariencia que tenía antes de haber reencarnado, porque, por decirlo de una manera coloquial, ese espíritu se encontraba todavía más para allá que para aquí. Y por el contrario, cuanto más tarde se produzca la muerte de ese niño, especialmente si ella ocurre fuera de ese periodo, más fácil y probable es que el espíritu continúe exactamente como niño en el plano espiritual, desenvolviéndose como niño de manera muy parecida a como sucede aquí en la Tierra, hasta asumir su personalidad de adulto. Pero, insisto, por favor, todo ello con la prudencia y particularidades que puedan existir. Según todo ello, podemos abrir ahora 3 grandes posibilidades para la situación de los niños en la esfera espiritual, dependiendo básicamente de lo que acabamos de ver, de la época en la que se produce su desencarnación, pero sobre todo y especialmente de todo el bagaje moral e intelectual acumulado por ese espíritu en todas sus existencias anteriores. Y aquí insisto, como siempre, que cada caso será estudiado de manera individual, con mucha atención y cariño, analizando lo que es mejor para cada uno de estos pequeños. Primera de las posibilidades: el espíritu reencarnará poco tiempo después del fallecimiento. Segunda de las posibilidades: el espíritu asumirá en breve plazo de tiempo la forma y facultades de adulto que tenía antes de reencarnar. Y la tercera de las opciones, ya la hemos adelantado, es que el espíritu continuará siendo exactamente un niño en el plano espiritual, desarrollándose de forma muy parecida a como lo hacen los niños aquí en la Tierra. Vamos a tratar de profundizar un poco más en cada una de estas opciones. Si el espíritu, por el motivo que sea, pero siempre de acuerdo a sus necesidades evolutivas, va a tener que reencarnar poco tiempo después del fallecimiento, siempre será beneficioso y útil que conserve la forma infantil de su periespíritu durante, digamos, ese periodo de tiempo de espera en el más allá, conservando todas las condiciones del ambiente humano que hasta hace poco tiempo participaba de ellas, para facilitar de este modo el proceso de la nueva ligación con la materia, que se hará a veces, si ello fuera posible y conveniente, en la misma familia, a través de los mismos padres, pero no siendo eso en forma alguna una regla absoluta. Segunda de las opciones: el espíritu asumirá en breve plazo de tiempo la forma y personalidad adulta que tenía antes de reencarnar, lo que evidentemente se dará siempre y cuando se trate ya de espíritus de cierta evolución, pudiendo adquirir cualquier otra presentación perespiritual diferente, si así lo desea, o también teniendo perfectas condiciones de adquirir otra forma espiritual diferente, por el motivo que sea, ese espíritu durante un tiempo decida seguir manteniendo el aspecto y los rasgos infantiles. Blandina nos esclarece diciendo que cuando el espíritu ya alcanzó elevada clase evolutiva, asumiendo el control mental de sí mismo, adquiere el poder de desprenderse fácilmente de las imposiciones de la forma, superando las dificultades de la desencarnación prematura. Y por otro lado, el espíritu que se presentó a nosotros como el hermano Jacobo en el libro Volví se expresa exactamente en el mismo sentido cuando nos afirma: si el espíritu de orden elevado se deshace de los lazos de la carne en el periodo infantil,
readquiere de pronto las más altas expresiones de la propia individualidad, elevándose a más altos planos. No obstante, se nos va a aclarar rápidamente que aquí en la Tierra estos casos, en líneas generales, serán siempre las excepciones, puesto que la mayoría de los seres que desencarnan en plena infancia van a necesitar de tiempo y de total amparo de la espiritualidad amiga para deshacerse de los impositivos de esa forma infantil a la que se encuentran mentalmente fijados. Lo cual nos da pie para entrar ya de lleno en la tercera de las opciones. En líneas generales, debido al mediocre nivel evolutivo de nosotros, la más habitual. Ya la hemos mencionado varias veces, que ella es que el espíritu, el niño, continuará siendo un niño en el plano espiritual, desarrollándose de forma muy parecida a como lo hacen los niños aquí en la Tierra. Nos comenta Blandina diciendo que la gran mayoría de los niños que desencarnan son conducidos por la naturaleza como criaturas en el regazo materno, exigiendo tiempo y periodos de recuperación para renovarse en el justo desenvolvimiento. Es decir, que los niños van a necesitar de tiempo para su readaptación a la vida espiritual, existiendo una secuencia natural en el proceso evolutivo de los seres, donde en este caso el tiempo y el reposo, sin duda alguna, han de favorecer su despertar con la finalidad de que no les sobrevengan conmociones muy fuertes. En consecuencia, hemos de entender que del mismo modo que un espíritu milenario, cada vez que reencarna, se ve obligado a pasar por la fase infantil, si su muerte se produce en esa etapa, insisto, en nuestras mediocres condiciones de evolución, se verá también compelido a continuar en esa fase infantil en la espiritualidad, manteniendo la misma edad que tenía al desencarnar, con los mismos condicionamientos mentales y con los mismos rasgos infantiles del momento de la muerte física, hasta que se conciencie de su situación real y de sus necesidades, dependiendo todo ello, lógicamente, de su madurez, de su evolución y de sus características ya conquistadas previamente. Fijaros ahora de qué manera tan interesante y peculiar nos describe cómo está viviendo ese proceso de desarrollo en la espiritualidad la niña Larisa Melo, desencarnada a los 5 años de edad, en un mensaje a sus padres 2 años después de su muerte. Nos dice Larisa: sigo por aquí con mis 7 primaveras. Recordar que su desencarnación fue a los 5 años. Vieron cómo las líneas de su niña reflejan la cabeza de joven que ya se forma en mí. Es como si floreciera en nuestra mente la flor que ya era nuestra. El cuerpo es el que crece con el tiempo, mas la cabeza de joven es la que ya llevo. Es decir, que se trataría básicamente de que el tiempo fuera desarrollando todo su trabajo y el espíritu vaya recobrando poco a poco todas sus facultades que por supuesto ya forman parte de todo su bagaje y de todas sus conquistas anteriores. Por tanto, me gustaría que quedara claro que la interesante cuestión del crecimiento-desarrollo de los niños en el plano espiritual estará siempre íntima e inevitablemente vinculada al grado evolutivo y a la toma de conciencia por parte del espíritu, desde que comprenda que es capaz por sí mismo de desenvolver sus propias facultades, en sintonía siempre con la posición que verdaderamente ocupe en el plano espiritual, lo que le va a permitir plasmar aquellas modificaciones necesarias en su cuerpo fluídico. Esta mañana Carmen Cardona nos habló muy bien sobre este tema, sobre esta propiedad del cuerpo espiritual, plasmar esas modificaciones en mayor o menor tiempo, de acuerdo, como decimos, a su evolución, a su conocimiento y a su voluntad. Finalmente, antes o después, el tiempo los llevará a la madurez espiritual y los hará nuevamente espíritus adultos con la conciencia plena de su situación. Vamos a entrar ahora en un tema verdaderamente interesante que espero que aquellos de vosotros que os hayáis podido enfrentar a estas circunstancias de la pérdida de un niño en plena infancia corporal,
espero que os aporte emoción, pero básicamente consuelo y mucha esperanza, y sobre todo con la total convicción de que los niños son plenamente atendidos y auxiliados desde el primer momento. Afortunadamente, conocemos descripciones de parques, colonias e instituciones diversas que existen en la espiritualidad para dar acogimiento y amparo a estos pequeños que desencarnan en plena etapa infantil, donde van a tener la oportunidad de desenvolverse tanto espiritual como físicamente. En las descripciones que nos hacen de estos parques, de estas instituciones, nos hablan siempre de grandes jardines con abundante vegetación y árboles, con muchas flores de los más variados tamaños, colores y formas, con lagos y fuentes de agua limpia y cristalina, todo ello enmarcado en una expresión encantadora y pacífica de la naturaleza, con aves y mariposas que revolotean y con pequeños animalitos que juegan alegremente y entusiasmados con estos niños, y todo ello siempre dentro de la pureza del aire que se puede respirar en esas instituciones. Estos parques acogen a niños de diferentes edades en grupos afines según la situación particular de cada uno de ellos, dividiéndose en diversas escuelas o secciones de acuerdo con las aptitudes y tendencias que caracteriza a cada uno de estos pequeños. La enseñanza que ahí se imparte va orientada no solamente a la formación intelectual propiamente dicha, sino sobre todo procurando despertar aquellas ideas más elevadas, con aulas especiales enfocadas, orientadas a la renovación y al esclarecimiento espiritual, adaptado siempre a la comprensión de cada criatura. Y esto es muy importante porque va a facilitar en todo momento la aceptación por parte de estos niños de la nueva realidad en la que se encuentran. Pero por supuesto que no todo para estos niños en los planos espirituales será trabajar y estudiar, porque los niños, repito, siguen siendo niños exactamente en los planos espirituales, con todas las características, necesidades y consecuencias que ello pueda suponer. Por tanto, van a disponer de mucho tiempo y de espacio para todo tipo de ocio. Escuchar conferencias, ir a bibliotecas, aprender todo tipo de artes, juegos, deportes y más deportes, teatro, música. Son muy famosas las corales de niños que existen en los planos espirituales, porque, insisto, el entretenimiento ha de formar parte necesariamente de la recuperación y de la adaptación de estos pequeños, donde además van a tener la inmejorable oportunidad de continuar exactamente con aquellas mismas aficiones que tanto eran de su agrado mientras disponían de un cuerpo físico aquí en la tierra. Se les va a enseñar también, con especial interés, el respeto por todo lo que representa la madre naturaleza. Por otro lado, deberá el niño en la espiritualidad aprender a desprenderse paulatinamente de todos los hábitos terrenales que han de ir modificándose con el paso del tiempo, como es básicamente todo lo relacionado con la higiene personal, con el uso del baño, la alimentación, el uso de la ropa, el dormir, teniendo que aprender a vivir con su periespíritu, con su cuerpo espiritual, liberándose de todos los reflejos originarios del cuerpo físico. Hemos de entender que el espíritu que ha desencarnado en la etapa infantil, en este corto periodo de tiempo, poco habrá podido avanzar en relación a sus aprendizajes. Por tanto, serán los mismos que ya traía antes de haber reencarnado. Y por otro lado, en este corto espacio de tiempo, no pudiendo haber hecho ni un bien ni un mal que representase algo significativo, tampoco será merecedor de grandes castigos y de grandes recompensas en el plano espiritual. Por tanto, su situación en este sentido será la que ya merecía por todas sus conquistas anteriores. No obstante, y esto es muy importante entenderlo en ciertos casos, a pesar de la poca valía que esta existencia haya podido tener para el espíritu en cuanto a su progreso moral e intelectual, el espíritu puede sí estar mucho mejor en su equilibrio espiritual y haber reajustado en este proceso de ligación y desligación con la materia algún problema serio e importante del que fuera portador, hecho que ocurre básicamente en aquellos casos de suicidio.
Ha de quedar claro, y tenemos que entenderlo, que por el hecho de haber desencarnado como niño, ello no les va a eximir de las responsabilidades y de los compromisos adquiridos por los errores anteriores. Y cuando alcancen las condiciones adecuadas, deberán enfrentarse nuevamente a esas responsabilidades, a esos compromisos, antes o después, mas siempre en el tiempo adecuado, en el momento justo. Lógicamente, el tiempo de permanencia de estos niños en la espiritualidad dependerá de cada caso. Unos quedarán ahí por más tiempo, unos reencarnarán más pronto, otros reencarnarán más tarde o serán conducidos hacia otros lugares de la espiritualidad más apropiados según las necesidades de cada uno de ellos. Sea como fuere, no debemos dudar, por favor, ni un momento, insisto ya por tercera o cuarta vez, de que los pequeños que desencarnan van a estar, nunca mejor dicho, en las mejores manos posibles. Sin embargo, a pesar de ello, será inevitable que la añoranza, que la nostalgia y el recuerdo forme parte tanto de los padres que han quedado aquí en la esfera física como de estos pequeños en los planos espirituales. Es un sentimiento natural, lógico y totalmente legítimo. Mas hay que pensar que la muerte no va a destruir en ningún momento los lazos afectivos. Al contrario, nos va a brindar nuevas, diferentes y sorprendentes oportunidades para que la nostalgia sea mitigada y la esperanza logre anidar poco a poco, tanto en el corazón de estos pequeños como de los familiares. En el libro Entre la tierra y el cielo, André Luiz nos narra en determinado momento la visita que hace junto con dos mujeres encarnadas al hogar de bendición, una escuela educativa, una escuela mezcla de enseñanza para madres y residencia para aquellos pequeños que regresan de la esfera carnal. Nos explica André Luiz que cuando llega al hogar de bendición se encuentra con centenares de niños que están jugando alegremente entre fuentes y flores en un maravilloso jardín, al mismo tiempo que muchas mujeres encarnadas, aprovechando el desdoblamiento durante las horas del sueño físico, estaban visitando y abrazando a sus hijos. Nos cuenta André Luiz que a la mañana siguiente, una de estas dos mujeres, Antonina, al despertar, lo hace con un recuerdo vago de su hijo. Recuerdo vago, más lo justo y suficiente para sentirse totalmente reconfortada y convencida de que su hijo está vivo, de que su hijo está bien, siendo semejante certeza un dulce alimento para su corazón. En el libro Mensaje de un pequeño muerto, se nos va a relatar el encuentro en una noche inolvidable entre el niño Carlos desencarnado y su madre encarnada, aprovechando también las horas del sueño físico de esta última. Pero dejemos que sea esta vez el propio Carlos quien nos narre este encuentro. Nos dice así: lo que ocurrió en esa hora divina no podré describirlo. Cuando mamá puso sus ojos en mí y me reconoció, gritó mi nombre varias veces. Me eché, llorando de júbilo en sus brazos, y estuvimos así, unidos entre lágrimas, durante todos los minutos reservados al encuentro. Al finalizar, volví al parque con una esperanza nueva en el corazón, porque la bondad de Dios no separa a las almas para siempre. Encuentros entre padres e hijos que se pueden repetir muchas veces, pudiendo también los propios niños desencarnados, siempre y cuando ya estuvieran preparados para ello, visitar a sus familiares en el propio hogar terrestre para acompañarlos en los momentos más importantes. Vamos a encontrar ahora en el Evangelio según el Espiritismo un extraordinario mensaje del Espíritu Sansón lleno de consuelo y de esperanza que nos dice lo siguiente: Madres, sabed que vuestros amados hijos están cerca de vosotras. Sí, están muy cerca. Sus cuerpos fluídicos os envuelven, sus pensamientos os protegen, y el recuerdo que de ellos conserváis los embriaga de alegría. Escuchad los latidos de vuestro corazón, llamando a esos seres muy amados, y si rogáis a Dios para bendecirlos, sentiréis en vosotros esos consuelos poderosos que secan las lágrimas
y esas aspiraciones maravillosas que os mostrarán el futuro prometido por el soberano Señor. Extraordinario mensaje que corresponde a la realidad del Espíritu Santo. Queridos compañeros, he dicho ya varias veces, y no me importa hacerme pesado, que los niños cuando mueren son atendidos y auxiliados en la espiritualidad desde el primer momento. Por tanto, en las muertes infantiles hay que entender y reaccionar, entendiendo que el mayor de todos los inconvenientes y de todos los obstáculos para la adaptación de esos niños en la espiritualidad será básicamente la reacción de aquellos que han quedado aquí en el plano físico al no saber aceptar su marcha. Decir en este sentido que las lamentaciones exageradas, la desesperación incontrolada y la rebeldía de los familiares van a alcanzar plenamente a esta criatura infantil, produciéndole graves y serios desajustes y aflicciones, especialmente en los primeros tiempos de vida en el plano espiritual, donde el pequeño se va a encontrar por un tiempo todavía muy ligado psíquicamente a sus familiares terrenales, haciendo que el niño sufra, queriendo ir al encuentro de sus familiares, infelizmente, por el momento, sin poder ir. En estas circunstancias, estos pequeños pueden entrar en graves crisis, teniendo que ser ayudados por trabajadores especializados que los van a adormecer hasta que se recuperen. Especialmente en aquellos casos en que la muerte del niño se produce en circunstancias trágicas y los familiares insisten una y otra vez en esos recuerdos dolorosos, van a inducir al espíritu a revivir todas esas emociones que tanto daño le hacen. Existe un conocido mensaje, es posible que alguno de los brasileños que estáis aquí sepáis a lo que me refiero, mensaje de una joven que murió en el incendio del edificio Joelma en febrero de 1974 en São Paulo, Brasil, donde desencarnaron cerca de 200 personas. Mensaje dirigido a su madre, psicografiado por Chico Xavier, en el que después de decirle que fue muy bien amparada desde un principio y que su muerte en esas circunstancias trágicas correspondía a compromisos del pasado, ruega a su madre que por favor no recuerde más ese incendio ni la contemple a ella en su tela mental muriendo quemada, porque le dice: madre, cada vez que la señora me ve así, es así como yo me siento. Existen muchísimas comunicaciones de niños fallecidos, repitiéndose en ellas exactamente el mismo pedido de auxilio hacia sus familiares encarnados, que por favor que no sufran, ya que su dolor les alcanza plenamente de forma muy penosa, insisto, principalmente cuando no han recuperado la debida lucidez y el dominio de sí mismos. La doctrina espírita, como el consolador prometido por Jesús, ofrece a la humanidad los más fecundos testimonios de aquellos espíritus que han desencarnado, desvelando la realidad de la vida inmortal, al mismo tiempo que aportan ideas renovadoras sobre la vida, pero especialmente sobre la muerte, que prosigue triunfante más allá de la tumba. En este sentido, el queridísimo médium Chico Xavier, por supuesto, entre otros, funcionando como fiel intermediario entre el plano espiritual y el plano material, psicografió miles de cartas y mensajes dictados por los propios espíritus desencarnados, muchos de ellos niños, que habían dejado, con su partida hacia el plano espiritual, totalmente desesperados y desconsolados a sus familiares y padres, sin entender el porqué de lo ocurrido. En estas comunicaciones mediúmnicas, aquellos que fueron niños y que como niños han retornado al plano espiritual, ofrecen consuelo y esperanza para sus padres desconsolados, para sus padres desesperados, demostrando que más allá de la muerte del cuerpo físico, la vida continúa en toda su extensión y en toda su grandeza, afirmando que la tumba simplemente es la puerta de entrada para la vida mayor, que es la vida del espíritu. En estos mensajes
los niños nos descubren los paisajes y emociones que han experimentado después de la muerte del cuerpo físico, narrando sus impresiones, su proceso de adaptación, su desarrollo en el mundo espiritual y la relación con aquellos amigos, con aquellos familiares que han encontrado después de la muerte física y la relación con aquellos amigos, con aquellos familiares que de momento continúan en sus labores aquí en la esfera física. Una enseñanza, entre otras muchas, conviene extraer. La certeza de que nadie muere, que los lazos afectivos no desaparecen, que estamos apenas provisionalmente separados y que el amor nos continúa uniendo a todos. Porque los niños, esos niños no han muerto. Simplemente, por distintos motivos, por diferentes circunstancias, han retornado al plano espiritual antes que sus padres. Soniña, una niña de 12 años de edad, desencarnó víctima de la leucemia que la fue debilitando paulatinamente durante todo un año hasta el momento del desenlace final en el que quedó dormida para despertar ya en el plano espiritual en un hospital infanto-juvenil sin los tubos ni las agujas que tanto la habían martirizado durante todo un año, sintiéndose todavía algo convaleciente, pero tranquila, serena y mucho mejor. Nos dice Soniña: dormí de nuevo muy feliz, despertaba y me sentía cada vez mejor y aliviada por no estar tomando más inyecciones. Me sentía bien, tranquila y sana. Y a continuación Soniña nos va a hacer una afirmación que nos tiene que trastocar la conciencia, nos tiene que hacer cambiar radicalmente esa idea que tenemos siempre negativa cuando hablamos de la muerte. Prestad atención, por favor. Nos dice Soniña: poco a poco fui consciente de que esa mejoría era debida simplemente a que había muerto. Continúa Soniña su mensaje con lo que ya hemos insistido varias veces. Nunca los familiares deben llorar desesperados por los que desencarnan. Padres cuyos hijos han muerto en la infancia, debéis saber que esas instituciones en la espiritualidad son lindas, agradables y que ahí somos felices. Solo nos entristecemos cuando sabemos que nuestros seres queridos sufren desesperados por nuestra partida, pero los sufrimientos, con comprensión y resignación, no nos alcanzan. Debemos aprender a tener esperanza. Esperanza es esperar un futuro mejor. Fe es creer en ese futuro. Trabajo es construirlo. Amar es tener todo facilitado. Aprender es comprender bien la vida. La vida es una. Con coraje pasamos por sus diversos periodos. La vida continúa. Y termina Soniña su mensaje gritando a pulmón abierto: amo vivir. La vida es linda. En el último capítulo del libro Mensaje de un pequeño muerto, Carlos, desencarnado a los 14 años de edad, se despide de su hermano haciéndole una serie de recomendaciones sobre su propio beneficio espiritual, terminando su mensaje de la siguiente manera, que yo me voy a permitir el atrevimiento de, mientras yo lo leo, aquellos que de vosotros lo queráis hacer, me acompañéis también leyéndolo en voz alta y emanando de vosotros consuelo, esperanza y todo vuestro amor para estos niños en el plano espiritual y para los familiares que se ven forzados a pasar por estas circunstancias. Dice así Carlos: estoy seguro de que un día nos reuniremos de nuevo en el grande y bendecido hogar, sin lágrimas y sin muerte. Hasta entonces, conservemos por encima de todos los dolores e incertezas nuestra fe viva en Dios y nuestra suprema esperanza en el destino. Queridos compañeros, entendemos perfectamente que el recuerdo de ese hijo que se fue, entre comillas, nunca saldrá de la mente y del corazón de los familiares, especialmente de los padres. Es un sentimiento natural, lógico y totalmente legítimo. Mas, por favor, no hay que dejar que ese dolor y nostalgia desestructuren emocionalmente
y se convierta en sufrimiento, perjudicando con esa actitud a uno mismo, pero especialmente a estos pequeños en el plano espiritual. Padres, si lloráis por vuestros hijos y sabed que tenéis todo el derecho del mundo para hacerlo, pero por favor, que sea en un llanto en el que las lágrimas limpian el alma y purifican los sentimientos. Acordaros de vuestros hijos con inmenso amor, con inmenso cariño, en una oración continua llena de acordes de esperanza, de esa esperanza de la que continuamente nos han estado hablando estos pequeños en sus mensajes, de esta esperanza que engrandece y que ennoblece al ser humano, para que allá donde ellos se encuentren puedan sentir todo vuestro amor, todo vuestro cariño en toda su grandeza, en toda su dimensión y en todo su esplendor. Con la certeza absoluta, repito claro y bien alto, con la certeza más absoluta de que este reencuentro entre padres e hijos se ha de producir. Reencuentro que sin duda será sublime y sumamente compensador por tanto dolor sufrido. Queridos compañeros, paz y amor por vosotros, hacia vosotros, en nombre de Jesús, nuestro amigo y maestro. Muchas gracias de corazón por la atención y respeto con que me habéis escuchado, pero sobre todo gracias en nombre de estos pequeños desde el plano espiritual que son los verdaderos protagonistas de este trabajo. Muchas gracias de verdad a todos vosotros.